19, Éxodo capítulo 19. Entonces le ruego el favor del hermano José Planas que nos leas el Éxodo capítulo 19. Todo el capítulo. Dice la palabra del Señor, Éxodo 19. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Faraón. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, que toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Cuando Moisés bajó al monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló a Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon un cerco alrededor del monte y conságrame. El Señor le respondió: baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Amén. Palabra de Dios. Amado Señor, ayúdanos a interpretar correctamente esta palabra que hoy nos das y a que sea inscrita en nuestros corazones y puesta por obra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entrar en la última fase de la introducción de la enseñanza de los 10 mandamientos. Y vamos a mirar un aspecto bien importante que es el prefacio a los 10 mandamientos. A veces cuando se nos da a leer un libro, nosotros pasamos por el prefacio. Como que no nos interesa, queremos ir directamente allá a la carne, sin pasar por la entrada. Y a veces el prefacio es tan importante. A veces el prefacio es la esencia, en el prefacio encontramos la esencia del mensaje. A veces en el prefacio encontramos
el propósito del mensaje, por qué fue escrito el libro. Y es un error para los cristianos el entrar a estudiar o a conocer los 10 mandamientos, el decálogo, sin antes haber mirado el prefacio. ¿Por qué razón Dios el Señor está dando estos mandamientos a su pueblo? Y hay algo bien importante en la introducción a los 10 mandamientos. Dice el Señor, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. 21. Pero a través de todo el capítulo 19 vemos cómo Dios habla. Hay una intencionalidad de Dios al darle los 10 mandamientos a su pueblo. No es simplemente que Dios dice, les doy estos mandamientos, hagan estas cosas, esto es lo que ustedes tienen que hacer. No, el Señor hace un preámbulo, un prefacio, prepara al pueblo para darle la ley moral de Dios. Y el pueblo tenía que escuchar la voz de Dios. El pueblo tenía que esperar las palabras que salían de la boca de Dios. Y ellos tenían que ver a Dios como Dios. ¿Saben cuál es el problema que tiene la iglesia de nuestros tiempos? Y va a ser el problema que tiene la iglesia de nuestros tiempos respecto de la ley moral de Dios, que no vemos a Dios como Dios. No consideramos a Dios como Dios. En esta iglesia lo sabemos, pero he ido a diferentes iglesias donde se me ha permitido enseñar o predicar, y hablamos mucho de Dios. ¿Qué? Nosotros cantamos himnos ¿para qué? A la gloria de Dios. ¿Y qué vemos? La palabra de Dios. Y Dios nos ayuda, y ora a Dios, y la palabra de Dios está de continuo en nuestros labios. Y pregunto, ¿qué significa esa palabra Dios? ¿Tú te has puesto a pensar qué significa la palabra Dios? ¿Qué es eso de Dios? ¿Qué significa Dios? Por ejemplo, el nombre de Pedro significa piedra. El nombre Abraham significa padre de multitudes. ¿Qué significa la palabra Dios? Alguien que me lo recuerde. ¿Qué significa la palabra Dios? Suprema autoridad. El pueblo de Israel tenía que escuchar a Dios, como su suprema autoridad. ¿Por qué tenían que escuchar a Dios como su suprema autoridad? Porque Él estaba legislando, Él estaba dando leyes. Y la mejor forma de expresar autoridad es marcar pautas, dar leyes, establecer normas en medio del pueblo que va a ser gobernado. Vamos a ir a primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 17. El Señor dice allí, a los ricos de este mundo, mándales que no se arrebaten ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que pongan su confianza, su esperanza en Dios. El Señor dice allí, a los ricos de este mundo, mándales. Dios es el Dios que manda. Y una de las características que tiene aquí la palabra en capítulo 19 es mandar al pueblo a que haga esto y esto y esto. Cuando Dios va a hablar a su pueblo tiene que estar preparado y tiene que saber que va a hablar Dios. Eso mismo debe suceder en la iglesia. En la iglesia, por eso nosotros oramos y pedimos que sea el Espíritu Santo guiándonos a escuchar, a entender las palabras de Dios. Debemos entender la palabra de Dios y debemos clamar al Señor que nos dé el entendimiento de la palabra de Dios, y para ello debemos prepararnos.
eso desde el día anterior, desde toda la semana, debemos estar preparándonos en oración, debemos estar preparándonos en meditación de la palabra para escuchar las palabras de Dios. Y el pueblo debe estar preparado para que el Señor hable y nosotros escuchemos, ¿cierto? Ahora, cuando el Señor Dios habla y da sus mandamientos, el transgredir esos mandamientos es una terrible locura. Por eso el pueblo debe estar preparado para escuchar los mandamientos de Dios, para que sepan que deben obedecerlos y que la no obediencia a esos mandamientos es la más terrible de las locuras del hombre. Vamos a abrir la Biblia en Salmos capítulo 38, versículo 5. Salmos 38, 5. Dice el Señor. Oh, perdón, estoy equivocado. 38, 5. Perdón, bueno, es un salmo que nos habla. Si estoy bien, me equivoqué, hermanos, anoté mal. Es un salmo que nos habla de que el transgredir los mandamientos es una locura. ¿Por qué es una locura? Porque los mandamientos de Dios son buenos, porque los mandamientos de Dios no son una carga, sino que es el más amoroso cuidado del sabio y eterno Dios en nuestro favor. Los mandamientos de Dios procuran nuestro bien. Por eso nosotros estamos haciéndole este preámbulo, este prefacio a la palabra, a la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque generalmente se nos ha enseñado, se nos ha dicho que las leyes son una taranquera, que las leyes son prohibiciones, que las leyes nos impiden. No, es al contrario. Las leyes de Dios nos cuidan, las leyes nos protegen. Ustedes han oído decir, pero yo les digo, dice el Señor, ¿cierto? Esas palabras del Señor lo que buscan es cuidarnos. Ahora, hay algo bien importante que nosotros vemos allí. Hay algo muy importante que nosotros vemos allí. Y es que el Señor habla a su pueblo para tener una relación con Él. Dice el versículo 7, Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas las palabras que el Señor le había ordenado comunicarnos. Y todo el pueblo respondió una vez: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor a la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así siempre tenga confianza en ti. Lo que el Señor pretende a través de la revelación de la ley moral de Dios es que nosotros tengamos confianza en Él. Que tengamos confianza en Él. Entonces, nuestro Dios hace un prefacio a la ley moral de Dios, hablándonos en primer lugar de su autoridad como Dios, en segundo lugar como su relación para con nosotros, y en tercer lugar en su cuidado para nosotros. Nosotros debemos comprender que el Señor nos prepara para recibir su santa ley. Vamos a mirar allí Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 25. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube que se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento del pueblo
para que fuera ¿a qué? A su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Aquí vemos unas señales grandiosas, unas manifestaciones poderosísimas. ¿Por qué el Señor manifiesta esto en el monte Sinaí? Creo que ya lo habíamos visto en una enseñanza anterior. ¿Qué propósito tenía el Señor el hacer este preámbulo a la ley que iba a dictar posteriormente? Hermanos, Él quería dejar estremecido el corazón de aquellos que iban a escuchar la voz de Dios. Porque la ley no solamente fue escrita, la ley fue hablada por la boca de Dios delante de todos los israelitas. Entonces, aquellos hombres tenían que ser estremecidos por Dios para que ellos vieran ante qué Dios estaban, andando y de qué Dios iban a recibir la ley. La palabra de Dios nos dice allí que la voz de Dios era atronadora. La voz de Dios era como un trueno. Dice, el Señor, versículo 19, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Una voz atronadora. Entonces nosotros vemos cómo Dios habla de una manera que produce temor. El Señor está haciendo su preámbulo y les da estas señales poderosísimas para que ellos se estremezcan. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia de cuando el pueblo de Dios se estremece ante Dios? Pues que el pueblo de Dios se va a consagrar ante el Señor. Van a tener temor al Señor y se van a consagrar. Por eso el Señor les dice, ustedes deben consagrarse. No pueden ir más allá del cerco. No pueden tener relaciones sexuales. Deben deben tener un cuidado supremo. Un cuidado supremo. El versículo 23 dice, hasta los sacerdotes que se acerquen a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Dios infunde temor, tiene autoridad, pero infunde temor. Ahora, ¿por qué el Señor infunde temor al pueblo? ¿No sería mejor una voz dulce, una voz de amor, una voz suave y tierna, una voz que convenza y no que oprima? Exactamente. El problema es que nosotros hemos pecado y como pecadores no tenemos temor de Dios. Si Dios se acerca a nosotros y nos dice, solo amor, miren mis muchachitos, yo les voy a dar estos mandamientos, a ver, hagan el esfuerzo y los obedecen, indudablemente ellos iban a fallar terriblemente. ¿Por qué? Porque si aún con la gran manifestación del poder y el trueno de la voz de Dios y ese remesón que Dios produjo en ellos, aún así no tuvieron temor y pecaron, ¿qué sería de una voz que no les infundiera temor? Dios, el Señor, les infunde el temor para que ellos vean que es una autoridad seria. ¿Cuál es el problema que nosotros estamos viviendo en la sociedad actual? De respecto de las autoridades y las leyes. No hay temor para cumplir las leyes. ¿Cómo va a haber temor en el ladrón
de ir a robar, si cuando va a robar y el agredido, el violentado, nomás le puede dar una cachetada, esa persona puede ir, no el ladrón, no el agresor, no el bandido va a la cárcel, sino el agredido. Esto es un mundo de locos. Ahora, no estoy hablando solo de Colombia. Esto está sucediendo en todo el mundo. Vaya usted a Francia a ver qué fue lo que pasó con los chalecos amarillos hace solamente como un mes o mes y medio. La agresión, y hay que permitírselo porque es la expresión, ¿cierto? ¿Qué está pasando en Inglaterra, en Londres? Hay comunidades gigantescas de musulmanes que están violentando a los nacionales ingleses, británicos. ¿Y por qué los están violentando? Porque no hay normas que produzcan terror en ellos. Mientras que en una nación en donde se producen normas y leyes que producen terror, la gente tiembla, el delincuente tiembla y no quiere transgredir la ley. Dios hace un preámbulo mostrando gran poder y mostrando su terror para que el mundo, para que ellos crean y tiemblen ante la ley de Dios. Y hermanos, nosotros hoy en día debemos temblar ante la ley de Dios. ¿Por qué la iglesia no tiembla ante la ley de Dios? Porque la iglesia ha entrado en falacias, en mentiras, se ha dejado contaminar por el mundo, por el modernismo, por la teología liberal, que dice, no, la ley ya no hay que cumplirla. La ley, no, ahora nosotros estamos en la gracia. ¿Por qué vamos a cumplir la ley si Cristo ya la cumplió? No, a nosotros no nos toca. Nosotros vivimos un cristianismo de puro amor. Por eso ese puro amor ha conllevado a la fornicación, al adulterio, a que la iglesia tenga altísimas tasas de divorcio, porque no respetan el mandamiento del conservar el matrimonio, el santo del matrimonio y el lecho sin mancilla. Hay relaciones entre los hermanos que no se hablan, que son enemigos, porque no tienen temor a Dios, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se está infundiendo temor. ¿Por qué nos tomamos tan a la ligera el día del Señor? Porque la iglesia no le importa guardar el día del Señor, da lo mismo guardarlo que no guardarlo. No hay terror del Señor. Y el terror del Señor es el mismo en el monte Sinaí que el mismo que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, el Señor sí se comunica con nosotros, desea comunicarse, desea tener comunión con nosotros, pero establece muy claro que Él es el Señor y que nosotros somos sus súbditos. Él es el rey, el que manda, y nosotros le obedecemos. Y para que nosotros obedezcamos, debemos tener temor reverente. Debe haber en nosotros temor reverente. Cuando el Señor presentó sus leyes en el monte Sinaí, Él mismo tuvo manifestaciones de gran poder, manifestaciones de temor y temblor. Ahora, cuando la iglesia recibe los mandamientos del Señor, ¿qué es lo que produce temor en el creyente? ¿Qué creen ustedes que es lo que ha de producir temor en el creyente? Ya nosotros no vemos ese estremecimiento del monte, el humear, las llamas, el sonido de la trompeta, la voz como de trueno. ¿Qué produce en nosotros o qué ha de producir en nosotros temor reverente a la ley de Dios? ¿Qué es lo que debe producir en nosotros el temor reverente a la ley de Dios? No, ¿qué produce en nosotros? ¿Qué va a producir en nosotros? Terror. Es que nosotros debemos tener terror ante la ley de Dios. Cuando el Señor dice, guardarás santo el día del Señor, esto no es un juego. Sí, Señor. Sí, Señor. Cuando dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, esto debe producir en nosotros
un terror. Cuando el Señor dice, trae los diezmos a la alfolí, esto debe producir en nosotros un terror. ¿Qué produce? En esa época, en ese momento lo produjo el fuego, lo produjo los rayos, los truenos, el humear. ¿Qué produce en nosotros hoy ese terror? ¿No está jugando con sus advertencias? Sí. Pecados. No, el pecado no. ¿Qué produce terror en nosotros para no pecar? Allá alguien lo dijo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un consejero que, como en la película o en los animados, que se para aquí encima y aquí está el Espíritu Santo y aquí está el diablo, ¿no? Y el Espíritu Santo te da consejitos y el diablo te dice, no hagas esos consejos. No, hoy el Espíritu Santo debe producir en nosotros terror y temblor delante de Dios. No es que el Espíritu Santo nos pone, ¡ay, el fuego! Y que nos caemos y hablar de cosas raras y cosas. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, produce en nosotros ese terror y temblor. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Dice el Señor. Y cuando, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. En cuanto al pecado, la justicia y el juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque veo al Padre y ustedes no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Eso no te produce temor? Eso no te produce terror, que Dios, el Dios Todopoderoso, juzgó al príncipe de las tinieblas, al diablo mismo. El diablo ya está juzgado. El diablo está esperando su condenación eterna. ¿No te da miedo de que Dios juzgó al diablo por desobediente? Que te dé miedo, eso es lo que es el Espíritu Santo, que te dé miedo ante el pecado. La obra del Espíritu Santo es conducirte a reconocer que estás pecando delante de Dios y a arrepentirte. Amén. Ahora, cuando el Señor da esos mandamientos, manda al pueblo a que se aparte. El pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido, pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. Y el Señor le respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. El Señor está preparando a su pueblo, no solamente para que le tengan temor, sino para que miren las consecuencias que puede traer la desobediencia a la palabra, la desobediencia a la ley. El Señor dice, y si ustedes no obedecen mi mandamiento, yo arremeteré contra ustedes. Yo arremeteré contra ustedes. Hermano, y esto nos debe poner a nosotros a considerar fuertemente que cuando nosotros pecamos, sí, Dios el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado. Dios el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Pero cuando el creyente se niega a arrepentirse, es terco, es tosudo, persiste en su pecado, Dios arremeterá contra él. Por eso es que vemos muchos creyentes en los que parece que Dios les hubiera descargado toda su mano y los estuviera destruyendo. Hermanos que están verdaderamente siendo pasados por un molino y están siendo molidos en la más terrible de las dimensiones, porque no tienen temor de Dios y porque no han visto que Dios arremete contra ellos. Hermanos, cuando nosotros incumplimos la ley moral de Dios, Dios arremete contra nosotros. Sí, es cierto, Dios permite que hayan casos en que nosotros caemos en pecado, nos podemos arrepentir y el Señor hace la restauración. Creemos en el Dios restaurador, pero también la Biblia nos habla de este Dios que arremete contra aquellos que desfachatadamente persisten en sus pecados.
El Señor quiere comunión con nosotros, sí, pero no es una comunión cualquiera, es una comunión de santidad, es una comunión que demanda compromiso, es una comunión que demanda que estemos apartados para Él. Entonces nosotros vemos aquí en la primera parte del preámbulo, luego vamos a seguir con los otros aspectos del preámbulo, especialmente el versículo 1 del capítulo 2 y todos sus significados. Hemos visto hoy en el preámbulo cómo Dios aparta a su pueblo, cómo Dios se comunica con su pueblo, cómo Dios quiere tener esa comunión con su pueblo, ¿cierto? Pero también cómo Dios se presenta de una manera terrorífica que produce temor y temblor, porque nosotros debemos temblar y temer ante la ley de Dios. Y no solamente ello, sino que también nos advierte de cómo Él arremete contra todo aquel que persiste en pecar contra Dios. Y eso fue lo que le pasó a Israel. La pregunta es, ¿qué le sucederá a la iglesia, hermanos? Cuando la iglesia persiste en su pecado, Por eso el Señor nos llama a honrar la ley de Dios, a obedecer la ley de Dios, a tenerle temor a la ley de Dios y a saber que si violamos la ley de Dios, Él arremete contra todo aquel que pretende deshonrar la ley de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos porque tú nos das un preámbulo a tu ley y nosotros debemos mirarlo desde el aspecto que tú nos lo revelas. Esto no quedó escrito allí porque simplemente es una historia, no. Esto quedó escrito allí para nuestros días, como lo dice luego el Señor en Corintios 10, que estas cosas se escribieron para que nosotros no caigamos en los mismos pecados, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y a tenerte temor y temblor, a considerar que la santa ley de Dios está vigente, como lo hemos visto todo este tiempo, sigue vigente para tu iglesia. Que tú en aquel momento te mostraste con gran poder y mostraste todo ese temblor, todas esas manifestaciones. Nosotros hoy en día debemos mirar que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, produciéndonos gran temor y temblor respecto de la ley de Dios. Pero también dentro de ese temor y temblor es que comprendamos que Dios va a arremeter contra aquellos que persisten en no cumplir la ley de Dios. Ten misericordia de nosotros, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas?